Sobre Luis Videgaray, para hablar al respecto, agradezco muchísimo la comunicación al periodista Arturo Ángel, reportero, investigador en Animal Político. Arturo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente, Arturo, publicaste hace unos días una nota, una investigación en la que das cuenta de que la Fiscalía está investigando a varios personajes del sexenio pasado, entre ellos el propio presidente Enrique Peña Nieto, quien fue titular de estas dos dependencias, Luis Videgaray, y el también ex candidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya. Ya no solo se basan en los dichos de una persona, sino de varias y en evidencia. Si me permites, te paso voz para que nos cuentes al respecto. Evidentemente, este asunto, de entrada hay que decir que el anuncio de la inhabilitación por 10 años de Luis Videgaray sí resulta un tanto sorpresivo, dado que no conocíamos que estuviera bajo investigación, por lo menos no mayores datos de parte de la Secretaría de la Función Pública. Digo, es una situación que tal vez se daba como un hecho, dadas las denuncias que en su momento se han ido presentando, pero no conocemos mayores detalles de cuáles fueron las irregularidades en el patrimonio que pudo haber encontrado la Función Pública. Es un dato muy importante que en su momento esperamos que se sepa, porque la verdad es que pueden ser cosas de distinta naturaleza, ¿no? Desde hechos muy graves, con cantidades muy importantes, pero luego también hay inhabilitaciones. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de Rosario Robles, que sigue presa actualmente. Pues le inhabilitaron 10 años porque no había reportado una tarjeta donde había un saldo como de 25,000 pesos, ¿no? Entonces, sería interesante que en su momento la Función Pública nos diera mayor luz sobre cuáles fueron los motivos de esta inhabilitación. Ahora, con independencia de ello, es verdad que Luis Videgaray pues se encuentra bajo investigación por lo menos desde hace 2 años, pues seguramente por causas que no conocemos, pero por otras que ya se han hecho públicas, sobre todo pues por el asunto de posibles actos de corrupción y de enriquecimiento durante el sexenio del que fuera el presidente Enrique Peña Nieto. Fue muy pues en su momento hizo mucho ruido esta denuncia que hizo Emilio Lozoya, porque señalando que no solamente en el tema de Odebrecht, sino en el tema de otros contratos que en su momento se negociaron con agronitrogenados, y otros que, bueno, el sexenio pasado se había implementado todo un esquema de corrupción desde antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia, y luego cuando ya fue presidente, y que el gran operador de ese esquema de corrupción, según Lozoya, pues siempre fue Luis Videgaray, ¿no? Señalando que pues desde la Secretaría de Hacienda era Videgaray quien daba o instruía, por ejemplo, los supuestos sobornos que se habían pagado a legisladores para que aprobaran la reforma energética lo más rápido posible, y que con ello empezaran a fluir una mayor cantidad de contratos de esta naturaleza hacia empresas privadas, ¿no? Lo que publicamos en mayo pasado fue cómo esta investigación de los presuntos sobornos, en particular para la aprobación de las reformas, ya se había convertido formalmente en una acusación ante un juez, ¿no? Cuando fue esta audiencia del ex senador del PAN, Lavalle Mauri, quien actualmente ya está preso, también de manera preventiva, en esa audiencia que fue a puerta cerrada, pero que nosotros pudimos tener acceso a la transcripción de lo que ahí se dijo. La Fiscalía General de la República pues planteó ante el juez que había habido un esquema ya con todas las formalidades para acreditarlo, un esquema de una asociación delictiva en la que habían estado inmiscuidas pues por lo menos 9 personas, entre ellas el propio Luis Videgaray, y que en un periodo ya muy específico, entre 2013 y 2014, pues este esquema había funcionado para pagar casi 100 millones de pesos en sobornos a un grupo de legisladores, y se dan fechas específicas, cómo fueron estos pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una imputación que se hizo en ese momento en la audiencia de Luis Videgaray, en la audiencia en contra de Lavalle Mauri, al que procesaron, entre otros delitos, por asociación delictuosa, y como en su momento dijimos, en una asociación delictuosa pues no es solamente de uno, ¿verdad? Sino hay varios socios, y por ese motivo la Fiscalía General de la República... Detener ahí un segundito, ¿por qué? Digo, sé que tú como periodista tal vez no tengas esta información, pero ¿tienes alguna pista sobre por qué la diferencia de tiempos para, digamos, cada caso? Porque como bien dices, hay ya un procesado, ex senador de el PAN, José Luis Lavalle Mauri, y en cambio estas otras personas que nos mencionas que van a ritmos muy distintos en la investigación, por lo menos desde la autoridad. ¿Por qué?
las investigaciones en ese sentido siguen en curso. Videgaray ha estado en el foco de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de la Función Pública desde el 2019. Por lo que sabemos, no ha sido sencillo concluir las indagatorias en torno a él, porque al parecer presumen que hay un esquema de corrupción, pero bastante elaborado, y en este momento lo que hay es una serie de indagatorias en torno no solamente a su círculo pues más cercano, sino a un montón de empresas en México, algunas de estas empresas fantasma que habían triangulado recursos con fines y con usuarios finales que no se conocen. Entonces, hay indagatorias en el sentido de el dinero que provino de empresas extranjeras, hacia dónde terminó, y en esas investigaciones está implicado Luis Videgaray, pero hasta el momento no se han confirmado. Paralelamente a eso, lo que hizo la Función Pública fue indagar la evolución patrimonial de Videgaray, claro, y en ese sentido encuentra estas discrepancias. ¿Cuál sería la hipótesis? Pues que evidentemente este dinero, que no sabemos cuánto es, y por eso es importante que se conozca, este dinero pudo provenir de estos mecanismos de corrupción, Luisa, pero evidentemente tendremos que saber si en efecto eso es así y cómo se van consolidando las indagatorias, porque también es cierto, Luis Videgaray hasta el día de hoy no ha sido imputado de ningún delito, aunque ya se hizo un señalamiento en una audiencia de que él está implicado en un esquema criminal, y por eso es importante que en su momento también esto se traduzca en acusaciones pues frente a un juez, lo cual todavía no ocurre, ¿no? Nos quedan 30 segunditos, Arturo, pero nada más decir, en su momento él publicó una carta desde Estados Unidos donde daba clases diciendo que eran declaraciones de una sola persona, ¿no?, del exdirector Emilio Lozoya. Tú publicas que las pruebas de la Fiscalía se sostienen en 3 declaraciones, no solo el exdirector de Pemex, y también algunos recibos y pagos. ¿A qué te refieres con esto? Sí, hay los esquemas de corrupción que en su momento denunció Lozoya. Él habló de entregas de dinero en maletas negras, repletas de efectivo. La Fiscalía lo que logró es encontrar a cerca de 10 testigos que corroboran que esas entregas se realizaron, que ese dinero estaba en esas maletas y que el modus operandi que relató Lozoya existió, ¿no? Y entre esos testigos hay incluso gente que trabajó con el propio senador Lavalle Mauri. Entonces, eso le da solidez a la versión de Lozoya. Sin embargo, evidentemente la Fiscalía tiene que seguir investigando, pues porque no es sencillo tampoco sostener una acusación, por ejemplo, en contra del que fuera un secretario de Hacienda. Tal vez la discrepancia patrimonial de alguna pista, pero el hecho es que hasta el momento todavía la Fiscalía continúa trabajando para sostener un caso, insisto, y ante una instancia judicial. Como siempre, muchísimas gracias, Arturo Ángel, y te seguimos leyendo en Animal Político. Concretamente, esta nota es: la FGR acusa a EPN, Videgaray y Anaya de crear red de sobornos para aprobar la reforma energética. Un fuerte abrazo y gracias otra vez por estar por acá. Un abrazo a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias, Arturo Ángel.